computador. Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo es un caso de radioterapia de un examen. Ahí. Ok. ¿Lo están viendo, cierto? Sí, profe. Perfecto. Ya. Bueno, este es el primer caso. Este es un caso que se ocupó para los antecedentes clínicos, miren. Un paciente, 56 años, portador de un cáncer de la unión gastroesofágica, tipo carcinoma escamoso, con un PET-CT compatible con adenopatías perigástricas, sin otra localización secundaria. Discutida en comité, se decide hacer una quimio y una radioterapia preoperatoria en esquema CROSS. ¿Ya? Es un esquema de quimio con radio. Su diagnóstico fue un cáncer cardial versus de la unión gastroesofágica, Siever-2, carcinoma escamoso. ¿Mm? Su plan de tratamiento, una radioquimioterapia CROSS 41,4 Gray en 23 fracciones. En base a la información aportada, analice. ¿Mm? Primero, aquí tenemos tres imágenes, tres secuencias de imágenes. ¿Ya? Está el tag de simulación, hay un PET-CT, y lo que está a continuación es una fusión de imágenes entre el tag de simulación y el PET. Esto que se ve aquí es una fusión de imágenes, ¿cierto? Esto seguramente ustedes lo habrán visto cuando en exámenes de medicina nuclear, ¿ya? En el cual aquí se ve que justo en la unión gastroesofágica hay una captación de flúor 18. Por lo tanto, esta es la zona en que hay que irradiar, ponerla como volumen blanco. ¿Ya? Por lo tanto, a esta paciente lo que se hizo, se simuló en decúbito dorsal, en un plano inclinado, con los brazos sobre la cabeza, ¿ya? Entonces se le hicieron 3 marcas en la zona que marcan la línea media, 2 a los laterales, ¿ya? Y por esa misma razón, lo que se hizo fue marcar el volumen blanco. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar lo que se marcó como GTB, volumen que está en rojo aquí, GTB, que es el volumen tumoral grosero. ¿Ya? A continuación, a esta paciente le hicieron un TAC 4D, ¿ya? Y con el TAC 4D, lo que estaban viendo era cuánto se movía ese volumen, ese GTB, con la respiración, ¿ya? Porque a la paciente, cuando se le va a hacer el tratamiento, uno no le dice tome aire y aguante, porque la irradiación son cerca de 2 minutos. Entonces, hay que decirle que en el fondo que respire lo más normal, lo más suave posible, ¿ya? Por lo tanto, ahí le hicieron un ITB. Un ITB es un volumen tumoral interno, un margen interno, o sea, el margen por movimiento, ¿ya? A continuación, se pintó el CTB, que es la extensión clínica, volumen tumoral clínico, que ustedes lo pueden ver aquí en celeste, aquí también, en un corte axial, y aquí está el coronal en celeste. Y al final se marcó el famoso PTB, el PTB 41,4, que al cual a toda esta zona tenemos que darle los 41,4 Gray. ¿Ya? El PTB es un volumen que engloba
todos los otros volúmenes marcados, que está pensado para, en el fondo, incluir todas las incertidumbres, ya sea mecánicas del sistema de tratamiento, en cuanto a mecánica, posicionamiento del paciente, todas esas incertidumbres, se da ese margen extra para poder tratar con mayor seguridad. ¿Ya? Aquí lo que estamos viendo es la dosimetría. La dosimetría, este paciente se le planificó, se planificó con una IMRT, una radioterapia de intensidad modulada de tipo VMAT, ¿ya? Que es en el fondo rotatoria. Si ustedes pueden ver aquí, este es el arco que despide el acelerador. Parte irradiando por acá, por la derecha, va girando y va a terminar aquí a la izquierda. ¿Ya? Entonces, y en cada uno de esos arcos va a ir haciendo modulaciones de dosis para ir concentrando la dosis al PTB y disminuyendo la dosis hacia las periferias. ¿Ya? Acá tenemos un corte axial, acá tenemos un corte coronal y un corte sagital. Vean ustedes que igual, ¿cómo se llama? Igual las dosis bajas son, también se dispersan de la zona donde está el volumen a tratar. ¿Ya? Eso es porque por algún lado está entrando la radiación para poder concentrar la dosis en un punto. ¿Ya? A continuación, vemos aquí también un histograma dosis-volumen. ¿Ya? El histograma dosis-volumen, tenemos el ITB, el PTB y el CTB aquí, en el cual todos están recibiendo una dosis de 41,4 aproximadamente. Si nosotros vemos aquí, vamos a trazar una línea, anotar. Más o menos los 41,4, están todos recibiendo los 41,4. ¿Ya? En rojo está el corazón. ¿Ya? El corazón está recibiendo, si nosotros nos fijamos, está recibiendo más o menos en promedio de los 41 alrededor de unos 20 Gray, ¿ya? Tomando la parte mínima y máxima, o sea, aproximadamente. Los pulmones están bien protegidos, fíjense cómo la dosis cae, la dosis baja cae, y hacia las dosis altas hay muy poco volumen del pulmón que está incluido en las dosis altas. ¿Ya? También el canal medular está recibiendo alrededor de 25-24 Gray aproximadamente. Los riñones, el riñón izquierdo, riñón derecho, ¿ya? Y así, o sea, el plan está bastante, la distribución de la dosis es bastante homogénea. Como estas líneas están casi perpendiculares, lo que esto me indica que la distribución de dosis es bastante homogénea. Si estas líneas comenzaran a curvarse y tuvieran como esta forma, estamos hablando que tendría que la distribución no es tan homogénea, empieza a ser más heterogénea. ¿Ya? Sigamos. Bueno, dice, primera pregunta, dice, refiérase a la fisiopatología del caso clínico. ¿Ya? Si nosotros nos devolvemos un poco, ¿ya? Estamos hablando de un carcinoma escamoso. Eso es la unión gastroesofágica. ¿Ya? Es un tipo de cáncer, es un cáncer que se da en el esófago. ¿Ya? Carcinoma es un cáncer, como entre comillas, del epitelio, del esófago.
y tiene adenopatías que en fondo están alrededor en la zona del estómago. ¿Ya? Eso, en general, es un cáncer que todavía está dentro de, acotado a la zona de donde apareció. ¿Ya? Si nosotros vemos, o sea, si nosotros pensamos que este cáncer tuviera más adenopatías, eh, múltiples adenopatías, ya estaríamos pensando en que es un cáncer que ya se está expandiendo a otras zonas del cuerpo. ¿Mm? Eso en el sentido de la fisiopatología. ¿Mm? ¿Por qué es importante el uso del PET en la oncología? El PET es muy importante porque es el examen de excelencia para poder determinar, ubicar y en el fondo etapificar los tipos de cánceres, los tipos de cáncer. ¿Ya? Primero porque nos indica la ubicación y si es que existen más zonas implicadas. ¿Ya? El PET lo que se hace en el fondo, se utiliza flúor 18, glucosa marcada con flúor 18. Esa glucosa, lo que va a pasar es que esa glucosa es muy, las células cancerígenas tienen un metabolismo muy acelerado, necesitan mucha glucosa. Por lo tanto, esta glucosa va a ingresar a la célula cancerígena, a la célula cancerígena, se va a degradar la glucosa y el flúor va a quedar dentro de la célula. ¿Mm? Lo que va haciendo que en el fondo, donde haya una célula cancerosa, el flúor va a indicar, mediante su gamma cámara, va a indicar la ubicación exacta del tipo de cáncer, del cáncer. ¿Ya? Como también la extensión. Si es un cáncer que tiene un metabolismo muy acelerado, va a captar mucho más glucosa que uno que su metabolismo sea mucho más lento. Entonces, es ahí la razón de que por qué el PET es tan importante en la oncología. De hecho, es el examen de etapificación estándar frente a un paciente, a cualquier paciente oncológico. ¿Ya? Es importante realizar un TAC 4D para delimitar el CTB y el ITB. El TAC 4D es sumamente importante cuando se va a tratar zonas que tienen mucho movimiento del tipo fisiológico, ya sea por respiración, movimiento por, eh, por los latidos cardíacos, ¿ya? Todos esos movimientos, básicamente, que son en el tórax y en el abdomen, hacen que los volúmenes que estén dentro del cuerpo se muevan, y dependiendo de la ubicación, se pueden mover mucho. ¿Mm? Si tenemos un tumor de pulmón, por poner un ejemplo, que se encuentra cerca de los ápices pulmonares, la zona de los ápices pulmonares es de muy poco movimiento. Por lo tanto, si se hace un TAC 4D, los márgenes de movimiento, que es lo que nos da el ITB, van a ser mucho menores que si ese tumor se encontrara cerca de la base de los pulmones. Porque en la base de los pulmones está muy en referencia con el diafragma, el movimiento diafragmático. Por lo tanto, ahí ese mismo tumor, que la zona de los ápices se movía milímetros, en la zona de la base puede que se mueva 2 centímetros hasta 3 centímetros. ¿Ya? Entonces, al realizar un TAC 4D, que es un TAC que se hace con
con un disparo continuo, y luego lo que se hace es reconstruir en cada fase del ciclo respiratorio un set de imágenes. Entonces, yo puedo saber en una fase basal, en un 20%, dónde se encuentra el tumor. Y en una fase de inspiración, en una fase del 80%, puedo también reconstruir un volumen y puedo así determinar dónde también se encontró el tumor. Entonces, lo que yo hago es sumar las posiciones tanto de la expiración, de la inspiración, ¿ya? Y eso, decir, dentro de estos dos, dentro de este margen, el tumor se va a estar moviendo con la respiración. Si respira, siempre se va a mover dentro de este margen. Y eso es el ITB. ¿Ya? Por eso es siempre importante, en esos casos, idealmente hacer un TAC 4D. Si no se puede hacer un TAC 4D, hay que pensar en que para disminuir el rango de movimiento, lo que se puede hacer es comprimir la zona abdominal, cosa que la respiración no sea diafragmática, sino que sea de tipo costal, que se llama. Entonces, al comprimir la zona abdominal, lo que se hace, en el fondo, el paciente ya no puede respirar de manera diafragmática, entonces tiene que respirar de manera costal, haciendo que el rango de movimiento sea mucho menor. En la imagen de delineación de los contornos, en la zona del tumor existen 3 volúmenes dibujados. Explique a qué corresponde cada uno y explique cuáles serían los órganos de riesgo. ¿Ya? Si vamos acá a los órganos dibujados, dijimos que tenemos el GTB, el CTB, perdón, el GTB, el ITB, y tenemos el CTB y el PTB. ¿Ya? Estos son nuestros volúmenes de definición para el tratamiento de radioterapia. ¿Ya? El GTB es el volumen tumoral grosero, lo macroscópico, lo que se ve. ¿Ya? Y esto se pudo determinar por el escáner, que es lo que teníamos acá, y la sumado con el PET. ¿Ya? Eso es el volumen tumoral grosero. ¿Ya? Por esa razón se marca toda esa zona. Luego viene el ITB, que es el que se determina con el TAC 4D, ¿ya? Y nos da el rango de movimiento que se va a encontrar este GTB. A continuación tenemos el CTB. El CTB es el volumen tumoral clínico, ¿ya? El volumen blanco clínico. Es en el fondo la microinvasión. Nosotros estamos, lo que se está apostando es que en el fondo que este tumor, aparte que se está moviendo en este sentido, se va a extender hacia los ganglios perigástricos que se encuentran alrededor. Es por esa razón que se da este margen para poder incluir esos ganglios perigástricos. ¿Ya? No quiere decir que todos los ganglios estén afectados, pero como hay un ganglio que tiene captación, se asume que, que tiene una alta probabilidad de que los otros ganglios también estén infiltrados. Eso es nuestro volumen tumoral clínico. Y luego está el volumen target, el volumen blanco de planificación, que es el max externo, que es aquí donde nosotros nos interesa prescribir la dosis, que le llegue la dosis que el médico está prescribiendo. ¿Ya? Es el volumen de planificación, en el fondo que va a englobar todos los otros volúmenes, y nos va a decir, va a incluir todas las incertidumbres que hay por la planificación, el posicionamiento del paciente, el centrado del equipo, movimiento,
todas esas cosas, ¿ya? Eso se llaman las incertidumbres por el setup, ¿ya? Esos son los volúmenes que se están marcados. Los órganos de riesgo, en este caso, podríamos decir, tenemos órganos que son la médula, ¿ya? El hígado, que son los órganos que están alrededor. Los pulmones, en el caso de que si tuviéramos mucha zona pulmonar incluida. En este caso no es tanto, pero si es que si tuviéramos el campo fuera más grande, sí lo podríamos considerar como un órgano de riesgo. ¿Ya? Básicamente, esos son los órganos de riesgo. ¿Ya? El vaso no se considera mucho porque en el fondo en el caso de haber algún problema, una esplenectomía, uno puede vivirse en el vaso. ¿Ya? Los órganos de riesgo son órganos que tienen una función que eventualmente con su daño podemos producir un detrimento en la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Esos son los órganos de riesgo. ¿Ya? La técnica que se utilizó y para qué sirve el COMBIMS-CT. ¿Ya? La técnica que se utilizó, yo les comenté recién que se trataba de una intensidad modulada que se llama de tipo enarco, volumétrica, BIMAT. ¿Ya? Ahora, este tratamiento lo que va haciendo es que en el fondo, en la medida que se va moviendo, no sé si se... Aquí. En la medida, no sé si ven alcanzan a ver el mouse, ¿cierto? En la puntilla. En la medida que se va moviendo el gantry alrededor del paciente, el equipo siempre está disparando y las láminas se van a ir conformando para ir entregando una cierta cantidad de dosis por cada ángulo que se está moviendo el gantry. ¿Ya? Entonces, como esto lo hace de manera volumétrica, el tratamiento en sí logra una buena disminución de las dosis, por ejemplo, en la médula espinal, concentrar bastante bien la dosis hacia el PTB sin calentar las zonas o sobredosar, calentar o sobredosar las zonas externas al PTB. ¿Ya? Esa es la técnica BIMA. ¿Qué es un COMBIMS-CT, chicos? El COMBIMS-CT que tenemos acá, ¿ya? Es un equipo de rayos X que está montado en el equipo de tratamiento, en el acelerador lineal. ¿Ya? La gracia de ese COMBIMS-CT es que con un giro del equipo, este va a ir tomando imágenes seriadas de manera continua en cada angulación. Y lo que va a hacer va a poder tener la capacidad de recrear el volumen que nosotros vamos a tratar, el volumen de la zona escaneada. Es como si fuera un escáner, pero con un haz cónico. No un haz colimado como son los escáneres habituales, normales, sino que un haz cónico, o sea, con un haz que tiene un tamaño de campo de 30 por 40, por poner un número, ¿ya? Entonces, esa es la gracia, que en el fondo nos permite tomar esas imágenes y esas imágenes compararlas con la simulación que se hizo, hacer el ajuste y ver si es que realmente cuánto está desplazado el paciente de la posición en la cual se planificó. Y una vez que se determina el desplazamiento, esta se corrige en el momento de que se va a hacer el tratamiento. Y una vez corregido, recién se dispara el tratamiento del BIMAT. Esto es lo que se llama radioterapia guiada por imágenes. ¿Ya? Eso es lo que nosotros, que se utiliza hoy en día, sobre todo en técnicas muy complejas como son estas, BIMAT.
en BIMAT, en radioterapia estereotáxica, qué sé yo. Siempre necesitamos un sistema que nos permita verificar la posición correcta para el tratamiento, ¿ya? Entonces, para eso es el CONBIN, para tomar una imagen y poder tener la referencia y hacer la corrección, ¿ya? Eso es el CONBIN, ¿ya? Si el paciente le dice que la radiación quema el cáncer, explique por qué el concepto de quemar los tejidos con radiación no es correcto. Si un paciente va y nos dice, ¿sabe qué? Oiga, es que usted me está quemando, yo le decía, señor, ¿sabe qué? No, usted está equivocado, acá nosotros no quemamos a los pacientes. Lo que hacemos nosotros, tratamos de manera selectiva las células con radiación, las células cancerosas y las células normales. La gracia, señor, es que las células cancerosas tienen su ciclo de reparación alterado, no así las células normales, por lo cual cada vez que nosotros lo irradiamos, poco a poco la célula cancerosa se va a ir muriendo cuando vamos a ir dañando su ADN, y cuando éste se vaya a duplicar mediante una mitosis, se va a morir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las células normales? Las células normales tienen sus mecanismos de reparación en buenas condiciones. Por lo tanto, entre la irradiación que se hace entre un día y otro, las células normales alcanzan a recuperarse. Y esa es la razón del cual, por eso usted, caballero, viene todos los días, cada cierto, con un intervalo más o menos constante de horas, ¿ya? Cada 8 horas, cada 9 horas. ¿Mm? Para darle tiempo a las células normales a que éstas se recuperen, ¿ya? Pero lo que se hace entonces al final es que selectivamente vamos eliminando las células tumorales y van quedando las células normales. ¿Mm? Eso no quiere decir que las células normales eventualmente también se puedan dañar, ¿ya? Pero el daño que se puede producir es transitorio, es recuperable. ¿Mm? Eso es, estimado. ¿Qué les pareció? Bien, Me profe. quedó más claro, la verdad, profe. ¿Ah? Que me quedó un poco más claro que lo que tendría que hacer o decir. Sí, pero te fijas que en el fondo eso es más o menos la idea del examen, ¿ya? De hecho, este examen se lo hicimos a uno de los compañeros. Y casi, la profesora de resonancia casi se murió cuando, cuando empezamos a ver, cuando le mostré las imágenes, y me dijo que al medio era una imagen de resonancia. Entonces yo, ¡ah! Ahí le bajaron, casi le dio la epilepsia a la profesora. ¿Ya? Ahí ya partimos mal. ¿Mm? Pero más o menos eso es en el fondo lo que me interesa que ahora, yo les dejé una bibliografía para que vayan viendo en cuanto a el libro Chang es bastante bueno, en el sentido de que no da definiciones bien claras y precisas y concisas, o sea, en el fondo no profundiza tanto el concepto, ¿ya? Yo creo que eso les va a servir bastante como para que no estén buceando por la información, a menos que ustedes, bueno, quieran, o sea, ¿ya? Pero, y en cuanto a las patologías, el segundo libro también está, también es bastante interesante porque también
bien conciso en cuanto a la planificación, las dosis que se dan y el por qué. A ver, permítame un poquitito, a ver si... A ver, aceptar. Veamos aquí. Eh, estos son los 3 libros que yo les decía. Este, el Chan, no sé porque estos son pesados. Si yo los abro, no me va a hacer guardarlos, ¿ya? Y este de oncología de radiación básica, ¿ya? Y este otro que en el fondo es mucho más avanzado, que es como el clásico, el CAN de física, ¿ya? Eh, a ver, libros. Eh, no sé si tienen más preguntas, chicos. Por el momento no, profe. ¿No? Ya. Eh, tu, 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 tu. Ya, este es uno y el otro es... ya. Les voy a mostrar el libro, miren. Aquí les voy a mostrar este. Aquí. Este es el libro de oncología básica, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí, primero la parte física habla de radiobiología, luego oncología clínica, ¿ya? Eh, bueno, y acá, fíjense que aquí, bueno, les va a mostrar todo lo que supuestamente se dieran visto, ¿ya? Rayos X, rayos gamma, ¿ya? Interacción de la radiación con la materia, ¿ya? Efecto fotoeléctrico, Compton, ¿m? Producción de pares, ¿ya? Coherente, ¿ya? Eh, hay de todo, ¿ya? Cómo son las multiláminas, ¿ya? El blindaje de las multiláminas, ahí tienen las multiláminas. ¿M? Eh, y luego, oncología, ¿ya? Aquí están fotos del inicio. Y luego, miren, acá hay, a lo que iba es, por ejemplo, tumor del sistema nervioso central. ¿Ya? Acá. ¿Ok? Parte con la anatomía,
¿Mm? ¿Cómo se llama? Columna. Y por ejemplo, a continuación tenemos, miren, estadiaje. Esto es importante, el estadiaje. ¿Mm? Esto es la clasificación TNM. ¿Mm? T del tamaño del tumor, ¿Mm? La N de si es que existen ganglios, o sea, la N viene de nodes, si es que existen linfonodos o no, y la M, si es que existen metástasis o no, ¿ya? Entonces, todos los tumores en general se clasifican tienen esta clasificación. El T pasa de T1, T2, T3, dependiendo del tamaño. Por ejemplo, aquí está hablando menores a 5 centímetros, este 2 es T1, mayores a 5 centímetros, este 2, ¿ya? No me interesa, yo les voy a preguntar en el examen, no me interesa que se sepan, este es un T1 porque no, sino que tengan el concepto. El señor tiene un T, es un tumor de 4 centímetros, lo más probable es que sea un tumor, un T3, de un tamaño grande, ¿ya? ¿Tiene nodos? ¿No tiene nodos? ¿Cuáles son los exámenes de diagnóstico? UCT y la resonancia. Miren, acá están los algoritmos de tratamiento. Tampoco no les voy a preguntar esto porque en el fondo, si ustedes lo quieren leer, ningún problema, es cultura, ¿ya? Por ejemplo, acá un ependinoma, astrocitoma anaplásico, ¿ya? Ya, y aquí miren, esto es otro interesante. ¿Cómo se planifica la radioterapia? Se utiliza una máscara termoplástica, el paciente se va a acostar encima de un apoyo de cabeza, ¿ya? Lo que hace esta máscara es mantener la posición, que la posición la pueda mantener y que ésta sea reproducible durante todos los días que venga el paciente a tratamiento. Esa es la gracia de la máscara termoplástica. Para, por ejemplo, si tenemos que irradiar el cráneo completo, se va a tomar desde C1, C2 y se va a tomar toda la... O en su defecto, si se va a tomar hasta C2, se va a bloquear la zona donde está la cara. Lo que recién le mostraba, el tumor, un margen, ¿ya? El CTB y el PTB. ¿Ya? Aprovechen de mirar esto. Miren, esto es una irradiación cráneoespinal. Acá arriba se irradia con 2 campos laterales y aquí 2 campos directos, para irradiar el cráneo y la columna completa. Aquí muestra la técnica, cómo se hacen las uniones de campo, cómo se pone el paciente. Ya. Y miren, esto también es interesante. Aquí habla sobre los órganos de riesgo y las dosis de tolerancia. TD es Tolerance Dose 5,5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Dosis de tolerancia de una probabilidad de un 5% a 5 años. ¿Ya? O sea, tenemos un 5% de producir si es que con una sola fracción le damos 15 o 25 Gray al cerebro. ¿Ya? Y así, la mucosa en dosis fraccionada, por ejemplo, le podemos llegar a dar 60, 70 Gray. El cristalino, los cristalinos, no le pueden llegar más allá de 6 a 12 Gray en un tratamiento fraccionado. ¿Ya? Y acá miren, cosa interesante. Tenemos el TD55 y tenemos el TD55. El TD55 yo les dije que recién que era la probabilidad de producir un 5% de daño a 5 años. Y el TD55 es
la probabilidad de producir un daño de un 50% a 5 años. Por lo tanto, la dosis del TD55 va a ser mayor al 5,5. O sea, ¿a qué voy? Si yo al cerebro le damos 60 Gray, tengo un 5% a 5 años de producir un daño, ¿ya? Pero si ese mismo le damos 75 Gray, ¿ya? Tenemos una probabilidad de un 50% a 5 años de poder producir necrosis, infartos, ¿ya? En el caso de la médula espinal, miren, si nosotros irradiamos 5 centímetros con 50 Gray, ¿ya? Podemos producir una mielitis y eventualmente una necrosis, ¿ya? Entonces, si irradiamos 5 centímetros con 70 Gray, tenemos un 50% de producir necrosis. Entonces, una necrosis en la columna, en la médula espinal, lo que hace es que en el fondo todo lo que está a continuación de donde se produjo la necrosis va a dejar de funcionar. Entonces podemos dejar parapléjico a un paciente si no cuidamos la entrega de la dosis. ¿Ya? Entonces por eso es importante más o menos saber cuáles son los límites de las dosis para poder saber si realmente un tratamiento va a ser, va a producir, tiene órganos de riesgo o no. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver otro. Cáncer de mama. Veamos cáncer de mama. Cáncer de mama. Ya, hombres, mujeres. Ya, las líneas naturales de la mama. Ya. ¿Cuáles son los tipos de cáncer? Carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular in situ. ¿Ya? In situ, y estos los carcinomas invasivos. ¿Ya? Los carcinomas inflamatorios. ¿Ya? Hay un concepto, chicos, de que en fondo todos los tumores, en el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, por lo general siempre se van a diseminar primeramente a través de los vasos linfáticos. No tanto por el torrente sanguíneo, sino básicamente por los ganglios linfáticos. Por lo tanto, y por las vías linfáticas. ¿Ya? En el caso del cáncer de mama, dependiendo del cuadrante en el cual se encuentre el tumor, va a ser donde van a drenar, ese sector va a drenar a una cierta zona ganglionar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si encuentro que me estoy dentro de los cuadrantes internos inferiores, lo más probable es que esos ganglios, o sea, a los ganglios que va a drenar ese tumor, va a ser a los ganglios de la cadena mamaria interna. Si es un tumor que está en el cuadrante súpero externo, ese tumor lo más probable es que va a drenar a las cadenas ganglionares axilares. Entonces, cuando la paciente con un cáncer de mama se va a operar, el oncólogo, el cirujano oncólogo, aparte de hacer la excisión, o sea, sacar el tumor, va a hacer una biopsia, va a biopsiar el ganglio centinela. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es el ganglio centinela? Mamografía. Medicina nuclear. No era el primer ganglio que drenaba el tumor, ¿cierto? Eso. Bien. Ese es el famoso ganglio centinela. ¿Y cómo pueden saber
¿Cuál es ese ganglio? Medicina nuclear. ¿No? El ganglio centinela, cuando hacen la excisión del tumor, previo a eso se le inyecta tecnesio 99, una solución de tecnesio, y ese tecnesio se va a ir por los ganglios linfáticos y va a drenar hacia la zona ganglionar que en el fondo corresponde al tumor. Y por lo tanto, se va a absorber en el primer ganglio. Cosa que cuando el médico está en pabellón haciendo la excisión, lo que hace a continuación tiene un contador Geiger, en el cual cuando está haciendo la biopsia puede saber cuál es el ganglio que está captando el fármaco, el radiofármaco, en este caso el tecnesio. Entonces, esa es la manera de la cual el cirujano puede darse cuenta cuál es el ganglio centinela. Y ese es el primer ganglio que lo saca y se va a biopsia. Se hace una biopsia inmediata. Si la biopsia del ganglio centinela sale positiva, o sea, que tiene positiva para el tumor, el cirujano lo que tiene que hacer es sacar más ganglios para ver, sacar más tejido de la zona axilar para ver si es que hay más ganglios comprometidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a cambiar la etapificación de la enfermedad. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del TNM? En el caso de la mama, hablamos del T. A ver, por aquí. Masa. Acá. Carcinoma ductal in situ. Miren. Acá. T in situ, T1, 1 menor a 2 centímetros, T2, ¿ya? T3 y T4. ¿Ya? T3 mayor a 5 centímetros y T4 ya que invade la piel, y hace nódulos satélites, o también puede ser un cáncer de mama inflamatorio. El cáncer de mama inflamatorio es que se va por los ganglios linfáticos de la piel y la piel se pone roja, ¿ya? Tiene una forma de naranja, de piel de naranja. Y esos son puros ganglios linfáticos de la piel que están infiltrados, ¿ya? Y fíjense aquí, linfonodos regionales, NX, que no pueden, o sea, no se puede determinar si es que tiene o no. N0, que no hay linfonodos con metástasis. N1, hay un linfonodo con metástasis. N2, hay dos o más, ¿se fijan? N3 más, N3C, ¿ya? Hay otro. ¿Ok? Y aquí fíjense, aquí están las cadenas ganglionares. Mamaria interna, axilares, supraclaviculares. ¿Ya? N1, N2, N2. ¿Ya? Y luego, si tiene metástasis o no. ¿Ya? Y bueno, acá hay otra clasificación, pero me interesa esto, porque en el fondo es como lo más usual. Hay médicos que también tienen otras clasificaciones, así que no. ¿Ya? Y la razón es, ¿por qué es importante? Porque en base a eso se toma la decisión de la conducta terapéutica. Una paciente, por ejemplo,
la radioterapia está pensada para hacer un tratamiento, para poder tener un control local, o sea, de donde está el tumor, eh, de la enfermedad y eventualmente de los ganglios linfáticos que están asociados. ¿Ya? Pero cuando estos ganglios linfáticos están afectados y se encuentra, por ejemplo, una metástasis en otro lado, ya resulta que la radioterapia sola no nos va a servir. Por lo tanto, ahí hay que asociarla con quimioterapia. O hay veces que también se decide hacer una quimioterapia previo a una radioterapia. O hacer una cirugía, en el caso de por ejemplo, el cáncer de mama, hacer una cirugía, y en base a la cirugía luego se va a hacer la radioterapia, y con eso, y después se iría a una quimioterapia oral. ¿Ya? Esa es la importancia de tener, de la etapificación del TNM. ¿Ya? La manera como se trata, miren, dos tangenciales. ¿Ya? Así, acá, un campo tangencial acá y otro campo tangencial acá, en este sentido. Uno entra por aquí y el otro por allá. ¿Ok? Esta paciente, por ejemplo, miren, le hicieron una mastectomía, no tiene mama, pero igual hay que irradiar toda la pared. Seguramente le hicieron una mastectomía porque el tumor estaba llegando a la pared. ¿Mm? Entonces le sacaron toda la mama. Y eventualmente se le da una dosis y eventualmente se le puede dar una sobreimpresión o un boost, ¿ya? A la zona donde se encuentra el lecho operatorio. Acá fíjense un campo supraclavicular para irradiar los linfonodos supraclaviculares, infraclaviculares y también los axilares. ¿Ya? Aquí está el campo. ¿Ya? Aquí fíjense, esto es la manera como se hacían los contornos, la dosimetría. Por eso les recomiendo este libro, está bastante bueno, me sale todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me interesa? Que vean. Profe, Sí, Romina. aparte de los libros, o sea, yo estaba viendo que igual subió como algunas clases, pero usted tiene PPT, algo así como para leer, porque igual yo tengo PPT del otro profe, entonces de usted tengo muy poquita información. Sí, yo te subo las PPT, todos los que tengo. Ya, porfa, ¿Por gracias. qué? Porque yo de hecho les subí uno de radiología. A ver, Sí, sí, hay una clase de cáncer, ¿ya? Una de cáncer. A ver, acá. A ver, veamos aquí. Yo les voy a subir, ¿ya? Acá está, mira. Planificación, ¿ya? Cáncer de mama, planificación de tratamiento. Acá hay un caso de cabeza y cuello. Eso también es un caso ejemplo, ¿ya? Acá hay videos, ¿ya? Este también es un caso de mama simple, ¿ya? Eh, entonces yo les puedo ir subiendo, porque, o sea, yo entiendo que verse los videos puta, es una lata, porque a veces hay videos que van 2 horas, 3 horas. Eh, bueno, les puede servir, pero sé que no, yo entiendo que no tienen mucho tiempo, sí, también. ¿Ya? ¿Les parece? ya, profe, Sí, gracias. profe. ¿Está más claro así? ¿Sí? Entonces, la idea es que en el fondo, cuando se haga el video, es hacerlo pensando en que lo vas a hacer como en tu examen, como si tú fueras a hacer el examen. ¿Mm? Pensar
en usar un buen vocabulario, en no ser tan coloquial, bien vestido, ¿ya? ¿A qué me refiero? O sea, no quiero que saquen en el fondo la mejor de las pintas, sino que en el fondo una vestimenta formal, ¿ya? O si no tienen, pónganse el uniforme, ¿ya? No le voy a decir porque en el fondo uno de los ítems a evaluar dentro de la pauta es su vestimenta, su manera de cómo actúa, ¿ya? Cómo se expresa, ¿se fijan? Entonces eso también les da puntaje. ¿Mm? Acuérdense que van a ser tecnólogos médicos, así que tienen que creerse el cuento. ¿Mm? Ustedes se tienen que enfrentar a uno como si fuéramos colegas. ¿Ya? Usted me va a demostrar si realmente sabe o no sabe del tema a tratar. ¿Ya? Profe, ¿y ese video sería individual, en pareja? No individual. Individual. ¿Ya? Somos al final, ¿cuántos somos? Somos los que somos, los demás palomas. Al final somos 10. Es que no están todos conectados, profe, pero creo que somos como 13, si no me equivoco. Ya. Miren, en el fondo podría ser, mire, voy a plantear, puedo hacer 6 casos, ¿ya? 6 casos, 7 casos, ¿ya? No importa que se repitan. Total, cada uno tiene que prepararlo y presentarlo cada uno, o sea, ¿se entiende? ¿Les parece? Porque cada uno le va a poner su propia impronta. Sí, Profesor, profe. es que yo le quería comentar algo. Es que lo que pasa es que, a diferencia de la mayoría de mis compañeros, a mí lamentablemente me dejaron con tutorías ahora y con la realización de la tesis. Entonces también estoy en proceso de eso, entonces ahí como que el tiempo a mí me juega en contra un poco, porque igual tengo que ir mandando cierto avance cada cierto tiempo en la tesis. Sí, Por pero eso de hecho por eso yo en la primera sesión no estaba, porque recién el miércoles 4 me dijeron que empezaba con tutorías. Entonces, no sé si me comprende un poco, no sé. no, sí te entiendo, pero es que lo que pasa es que, ¿qué hago? ¿Cómo te evalúo? Porque, ¿qué pasó? Me pasó la tutoría anterior, que hice una prueba, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué? Y en el fondo, voy a hacer una prueba y en el fondo de conocimientos generales, y si tú no tuviste el orden como para poder, ¿cómo se llama? Para poder responder bien esa prueba, te fue mal y ¿qué? Reprobaste la tutoría. Entonces, quiero hacer esto para que la nota de la tutoría no dependa netamente de una prueba. ¿Ya? Y aparte que en el Profe. fondo, esto les va a ayudar para su examen, porque para esto es la tutoría, y por otra parte, para ir en el fondo nivelando los conocimientos. Dígame. Yo le quería preguntar para cuándo sería la fecha de esta presentación, porque por ejemplo, personalmente, a mí me gustaría mucho poder revisar toda la materia, porque en radioterapia igual estoy como un poco bajo. Entonces me gustaría revisar la información, los libros si es que se puede, o los PPT que usted nos va a subir, y si es que se puede ser para un tiempo No, más, un obvio, plazo más obvio, extenso. obviamente, si no lo voy, no se lo estoy pidiendo para la semana que viene. No, si le voy Ya. a, o sea, le voy a dar tiempo para que en el fondo por lo menos, eh, ¿cuántas semanas tenemos para hacer tutorías? Son 4, ¿no? ¿Cuatro sesiones? ¿O más? Son, no sé si 5 o 6, no Ya, recuerdo bien. ya, Octubre, más o menos. ya. Eh, por ahí por la quinta sesión, o sea, podríamos poner una fecha así, ¿ya? Pero primero, vamos por partes, les voy a dar los temas primero, ¿ya?
Y vamos a hacer y los videos por último me lo entregan previo a la última sesión. ¿Ya? Ya, profe, y podríamos ir viendo así como en cada sesión algún avance de nosotros. Estupendo, me parece. Eso es la idea, porque en el fondo si lo podemos discutir, mejor todavía. ¿Mm? Ya, O sea, yo entiendo que en el fondo, porque es mucha información, yo entiendo que en el fondo es difícil, sobre todo, tratar de armar esta cuestión si no tiene, si no hay una cierto orden, ¿ya? Y la verdad, la pauta del trabajo se lo voy a dar y eso le va a ser como una especie de orden, pero yo también les puedo ayudar también. ¿Mm? ¿Ya? Profe, estaba viendo el calendario y salía que tenemos 6 clases. Esta sería la segunda. Sí. Y ¿Ya? la última sería el 07 del 10 de este año. ¿Ya? Por eso, yo me comprometo a subir los casos, ¿ya? Lo podemos ir discutiendo en la medida que vayamos pasando. Y lo interesante es que ustedes también después también me vayan haciendo preguntas, o sea, que esto no sea un monólogo, o sea, porque acuérdense que es una tutoría, o sea, yo sé que sé la materia, pero en el fondo la idea es que con esto ustedes se vayan ordenando para estudiar y repasar esto. ¿Ya? ya, profe. ¿Estamos? Me quedó una duda. Entonces, ¿sería solo el video o igual vamos a tener esa prueba final? Sí, el video y la prueba final. Y ahí la